Hola, ¿qué tal amigos de Scroll and Tap? ¿Cómo están? Yo soy Perla Velázquez y estoy acompañada de dos grandes personas que vamos a tener una charla muy interesante porque tiene que ver, ya se los adelantábamos ayer que hablábamos de la terminación de la filo y que yo les decía, solo les voy a enseñar este libro, Vamos pa'l Perreo, porque es un libro que se presentó dentro de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca y que ahora tenemos a las dos personas que dijeron, a ver, vamos a hablar del reggaetón. Ellos son Patricia Salinas y Juan Pablo Ruiz. Mucho gusto, ¿cómo están? Hola, mucho gusto. Pues muy bien y muy emocionados por la invitación. Muchas gracias. Hola, ¿qué Juan tal? Pablo. Aquí Juan Pablo, pues gracias por la invitación y pues a ver qué tal corre la conversación. Sí, seguro que se va a poner buena porque quiero que me empiecen contando cómo surge la idea de hacer este libro de Vamos pa'l Perreo, porque no es una novela, no son cuentos, no son ensayos, bueno, sí son ensayos, son cuentos, pero obviamente de todo un poquito en esta compilación que ustedes hacen de varios autores, son cerca de 30 autores más o menos que recopilan 30 personas hablando del reggaetón, que a lo mejor muchos de nosotros decimos, pero ¿cómo un libro dedicado al reggaetón? O sea, ¿de qué cabeza les pasó, no? O sea, ¿qué idea se les metió que dijeron, vamos a hablar sobre esto? Cuéntenme un poquito, Pati, Juan Pablo. Sí, pues tanto Juan Pablo como yo tenemos ya varios años dedicándonos a la edición, a las publicaciones, y en ese sentido, pues la edición se ha convertido en una forma para nosotros, pues de reflexionar, de pensar, ¿no? De comunicar y al final, pues esos son los libros también, ¿no? Una forma de, pues de profundizar en un tema, de discutir, de generar una conversación. Y bueno, pues a nosotros pues nos gusta el perreo, nos gusta el reggaetón, nos ha gustado desde hace tiempo, nos gusta bailarlo con los amigos, ¿no? Así pues sí, ¿no? Gozarlo, disfrutarlo. Y entonces, pues justo pensamos, ¿no? O sea, como, ¿por qué no habría de haber un libro al respecto o una publicación sobre este tema, ¿no? ¿Por qué tendría que ser como extraño, ¿no? Pensar en publicar un libro, ¿no? Sobre reggaetón. Entonces, pues nada, o sea, empezamos este proyecto. Primero era el número de una revista que estábamos haciendo, que después ya no siguió en ese formato, y decidimos que había material suficiente y que el tema era tan rico y había tanta discusión y tantos puntos de vista, tantos lenguajes también y tonos, que daba para hacer un libro completo, ¿no? Y un poco pues la motivación de que este fuera el tema en específico, pues es que es un tema pues profundamente polémico, ¿no? O sea que el reggaetón genera muchas pasiones encontradas, ¿no? O sea, genera pues mucho gozo y mucho entusiasmo por una parte, genera pues diversión, está en las fiestas, ¿no? En las mejores fiestas, pero por otro lado también desde sus inicios y también desde el principio en que de hace varios años en que empezó a sonar en México, por ejemplo, y en otros países, pues ha suscitado pues muchas opiniones negativas, ¿no? O sea, creo que en todos los países donde se escucha reggaetón ha habido alguien que pide que lo censuren, ¿no? Que se prohíba legalmente que se escuche reggaetón, ¿no? Entonces, pues ahí hay toda una discusión muy interesante, ¿no? De por qué genera esto, por qué genera tanto odio, por qué genera tanta vergüenza, ¿no? Hace poquito mi mamá me platicó que tuvimos igual una presentación a través de Zoom, bueno, con las redes de las bibliotecas de la UAP, y mi mamá pues invitó a sus alumnos, ¿no? A escuchar la presentación y sus alumnos pues dijeron, no es que nosotros no escuchamos reggaetón, y son Claro. alumnos universitarios de una ingeniería, ¿no? De aquí del Tecnológico de Oaxaca. Entonces mi mamá le dio mucha risa porque dijo, bueno, ¿y cómo no? Si son pues, los que están ahí bailando, ¿no? Pues cómo no, La cómo no es chaviza. posible, ¿no? Pero pues así como que les dio mucho pudor, dijeron, no, nosotros no escuchamos esa música, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Cómo genera ese distanciamiento, esa vergüenza, ese rencor, ese odio, ¿no? Esta voluntad de decir, yo no escucho eso porque yo escucho música buena, ¿no? O yo soy más
pues Culto. más, como más intelectual, entonces yo no escucho esa música, ¿no? Entonces, pues ahí justo en esas preguntas había como un montón de espacio para atinar respuestas y justo como dices, ¿no? No solamente de dar una respuesta a nosotros, sino de abrir la conversación a más personas, ¿no? A personas que sentíamos que a través de pues de su arte, de sus creaciones y todo, pues podían participar en esta conversación. Ujú. Que le siga Juanpi. Y en ese sentido, por ejemplo, Juan Pablo, ya decía Patti, ¿no? La idea es abrir a esta conversación, a este diálogo, y algo que me di cuenta de varios de los textos es que justo no tiene o no te incitan te va a gustar, ¿no? O sea, te va a gustar el reggaetón, o sea, no queremos que te guste el reggaetón, solo queremos que entendamos que entiendas este fenómeno. Entonces, ¿cómo justo hicieron la selección de estos autores que decíamos son más de 30 las personas que están colaborando en este libro, para que justo llegaran a esta parte de dar el diálogo y de que las personas no lleguen a lo mejor a decir, ay, sí, ya soy fan del reggaetón después de haber leído este libro, pero que sí entiendan un poquito el fenómeno que estamos viviendo actualmente? Sí, y justamente fue una de las motivaciones pues de esta selección tan diversa, ¿no? Y con distintas voces, no solo de México, sino también de Latinoamérica, ¿no? Solo para aclarar, son sí, cerca de 30 colaboradores entre ilustradores y escritores. Por supuesto, son 10 ilustradoras y la mayoría son pues quienes colaboran en la parte textual. ¿Cómo llegamos a esto? Al inicio, como contaba Patti, bueno, iba a ser el número de una revista y solicitamos textos pues, a gente que conocíamos, ¿no? A amigues que sabíamos que de algún modo, pues, bailaban reggaetón, les gustaba, por lo menos, que no les iba a ser tan extraño, ¿no? La solicitud de un texto para una revista, que puede ser, pues, un poco más, no tan sorpresivo como ya después lo que se convirtió en un volumen, ¿no? En un libro, de manera circunstancial, ¿no? Pero ya cuando vimos que era necesario, o sea, que, bueno, teníamos un material que ya nos salió en el formato revista, entonces decidimos también ampliar. Entonces, a algunos de los colaboradores les solicitamos que si estaban interesados podían aumentar y crecer sus textos que ya nos habían enviado. Y a los que fuimos solicitando posteriormente, pues también ya sin una limitación de espacio, ¿no? Porque obviamente en el formato revista, pues contra lo que peleas, y más si era una revista física, o sea, impresa, pues era en contra del espacio. Y es así que también desde un principio pensábamos que la mayor cantidad de voces y que no fuesen solamente textos celebratorios. Entonces sí coincidimos con tu lectura, ¿no? En este sentido. También pensábamos que era necesario, pues o sea, lo que nos interesaba era que el reggaetón se viese como en esta confluencia de voces, como un fenómeno sociocultural, ¿no? Tan digno de ser revisado, reflexionado, con las digresiones, con los debrayes, mayor cantidad posible, ¿no? Simplemente pues para ir desmontando prejuicios, quizás, que nos habíamos enfrentado pues desde que nos gusta el reggaetón, siempre, aunque hay gente, por supuesto, así como te encuentras con gente que le encanta y que hay coincidencias, así hay otras personas en las que a estas alturas siguen sin eso, sin disfrutarlo, ¿no? Porque al final creo que, como Patti ha dicho en otras ocasiones, la primera motivación de este libro es el gozo, es el que lo bailáramos, el que lo disfrutáramos, ¿no? Y querer también, pues, invitar a voces muy distintas a pensarlo, a divertirse también, porque la mayoría de los textos son, pues, digo, en su diversidad genérica, Claro. son también textos muy, o sea, que invitan a- a mirar y acercarse al reggaetón desde otros lados no tan habituales y que rompan el prejuicio, ¿no? Sí, que de repente ya uno trae en la cabeza Tumba la casa mami o alguna otra canción de reggaetón que aquí citan algunos de los escritores. Y yo quiero enseñar, por ejemplo, estas ilustraciones, ahorita que Juan Pablo me decía de los ilustradores que participaron o les ilustradores que participaron, porque, por ejemplo, ¿no? Aquí está esta imagen
que acompaña el texto de Olín Velasco. Aquí está el que acompaña el texto de Iracema Fernández. Para acá, para acá. Y este, que a mí me sorprendió muchísimo cuando vi este nombre. Miren, cómo convertirse en un policía de la lengua y fracasar en el intento de Yasnaya Elena Aguilar Gil. Así es, la persona que ayer justo mencionábamos que está en defensa de los pueblos originarios, que habla siempre como de otros temas y que no imaginábamos que a lo mejor iba a ser parte de un libro como este, ¿no? Hablando del reggaetón. Entonces, ahí es donde te das cuenta de toda esta variedad de voces que estamos hablando, que los intelectuales como quizás Yasnaya Elena, porque pues ahí está catalogada, ¿no? Yasnaya hablando sobre reggaetón, y también Patito hablando sobre un tema muy importante que es la cosificación de las mujeres en el reggaetón, ¿no? Que es un tema que siempre o muchos de nosotros cuando la primera vez escuchamos de reggaetón decimos, ay, pero cosifica a la mujer, es un género muy machista, ¿no? Y luego con el paso del tiempo te vas dando cuenta que no, que hay muchas mujeres que están dentro de esta escena como de Chocolate Remix y que quieren quitar, ¿no? Todos esos prejuicios que hay sobre el machismo y que justo la música y este género es solo eso, ¿no? Un género musical como cualquier otro, que es el goce, como ya han mencionado. Entonces, para ti, Patti, ¿qué es esta parte y qué significa la cosificación de la mujer en este género musical? Que siempre es una pregunta obligada, ¿no? Para las personas que les gustan el reggaetón. Claro, que ese es uno de los principales críticas, ¿no? Y prejuicios fuertes que ha habido frente a este género. Y un poco en mi texto, o sea, también lo que quería, o sea, discutir como la presencia de las mujeres en el reggaetón, tanto como musas, pero también como, pues, cantautoras, ¿no? Como bailarinas y como cuerpos que disfrutan una música. También creo que es interesante, qué bueno que traes a cuenta esta palabra de la cosificación, porque justamente últimamente le he dado también muchas vueltas, o sea, como que siento que también es un concepto que habríamos de pensar, de repensar, analizar, ¿no? De a ver qué implica, ¿no? Qué es, ¿no? O sea, como qué es, qué implica, ¿no? Y si puede aplicarse como en cualquier tipo de situaciones, ¿ves? O sea, porque siento que a veces como otro tipo de palabras, creo que en algún momento también se van deslavando y se ocupan para un montón al final vienen siendo a veces como, ¿cómo se dice esto? Cajones desastre, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, no se trata tampoco de hacer una apología, ¿no? Como alguna vez nos preguntaron del reggaetón, como decir que el reggaetón no es machista, pues sí, ¿no? O sea, como en algunas canciones, algunos cantautores, algunas canciones en específico, pues lo serán, como cualquier otro género, ¿no? O sea, como en cualquier otro tipo de canción, como en las baladas, como en la trova, como en las canciones rancheras, ¿no? Uh-huh. Y sí es cierto también que muchas de las letras, quizá de los primeros años del reggaetón, eran quizá más agresivas en ese sentido, ¿no? Pero también las cosas se modifican y cambian, ¿no? Uh-huh. Y creo que un poco lo que nos pone de frente el reggaetón es cómo vamos a hablar de la sexualidad, cómo vamos a hablar de la sexualidad y la sensualidad de las mujeres, cómo le están hablando los hombres y cómo lo pueden estar hablando las mujeres, ¿no? Y ahí cabría la pregunta, o sea, como en estas canciones que son evidentemente se tratan de coqueteos, de sensualidad, ¿no? De mover el cuerpo, de enrolarnos en relaciones espontáneas, ¿no? Que no son serias, por ejemplo, ¿no? Todo eso sería algo ofensivo en sí mismo, ¿no? O sea, como que creo que esa es la pregunta que a mí me interesa hacer, ¿no? Cualquier letra que hable explícitamente de una invitación sexual, ¿sería por sí mismo algo ofensivo o no? ¿No? Uh-huh. Entonces creo que esas cosas son importantes de reflexionar, más que decir a priori esto es machista o es feminista o es, ¿no? O sea, como que es como para mí más interesante como replantearnos justamente estos conceptos, ¿no? ¿Qué implica hablar con, pues más directamente de la sexualidad, ¿no? O sea, como dice Carolina Sanín ahí, ¿qué implica hablar del sexo con las palabras del sexo, ¿no?
¿qué se está moviendo ahí, ¿no? ¿Qué implica que las mujeres lo bailen, lo canten? ¿Se están como denigrando a ellas mismas? Pues no, ¿no? O sea, como, pues más bien están ejerciendo una libertad sobre el goce de su cuerpo, eh, que da la casualidad, o sea, no, obviamente no es casualidad, pues, ¿no? Pero que justamente esta música está de alguna forma abriendo y permitiendo, ¿no? Ujú. Y pues como muestra de ello, pues es que cada vez hay más mujeres que están creando esta música, que están creando las letras, y que lo más interesante es que incluso son letras mucho más, pues subidas de tono, más sexuales o más juguetonas incluso, incluso hasta con más groserías, ¿no? Que muchas canciones que escriben los varones, y en ese sentido son hasta más potentes políticamente que otro tipo de canciones, ¿no? Entonces, pues me parece que este género, con la participación de las mujeres, abrió una discusión importantísima, yo creo, Ujú. para los tiempos que corren en el que las mujeres están pues defendiendo sus derechos, están hablando de los temas que desean hablar, ¿no? Y están defendiendo lo que consideran justo, ¿no? Entonces, pues Ujú. bueno, eso. Ujú. Y esta pregunta va para los dos después de que me contestas esto, ¿no? De la cosificación de la mujer, y si sí o si no, machismo, feminista, todos estos movimientos. ¿Qué onda con el baile? Porque el baile creo que es algo que caracteriza muchísimo al reggaetón y creo que es otro de los prejuicios por los cuales muchas personas dicen, no, no quiero voltear a ver ese género porque no me gusta cómo lo bailan, no me gusta cómo se acercan las personas, ¿no? Que al final de cuentas, pues lo que dice el libro también, hay una historia de varios géneros, hay una historia detrás del reggaetón en donde ese baile también hay algo, ¿no? Hay un jugueteo, hay una sexualidad ahí que se está mostrando. Entonces, para ustedes, para los dos, ¿no? O sea, ¿qué representa el baile en el reggaetón? Y justo bajo estas miradas de prejuicios, ¿cómo soltarlos, ¿no? Y decir, a ver, olvídate, solo siéntelo y déjate llevar por el reggaetón. Tú Perdón. primero, Quiera, Juan, ¿eh? tú primero, tú primero. Ujú. Pues ya lo dijiste. Ah. No, 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 pero esa es mi mirada, ¿a poco No, también la de ya ustedes? sé. No, coincido en esta parte, por supuesto, de soltarse, eh, escuchar y bailar, ¿no? Yo sí creo que también yo entré, y muchas de las personas que hemos entrado al reggaetón, creo que es a partir de que te incita, o sea, los ritmos, ¿no? Las cadencias, lo percusivo, ¿no? Esa base, ¿no? Percusiva que tiene, pues inmediatamente te invita a moverte, ¿no? Lo hagas bien o mal, como hombre mexicano me cuesta mucho mover las caderas, pero, pero aún así, digo, o sea, lo intento y me gusta bailar. Y creo que una de las grandes, o sea, para mí el baile es el centro, ¿no? Es sí, la culminación del reggaetón. eh, y, y alrededor del baile es que creo que se mueven muchas cosas, ¿no? O sea, confronta a la sociedad, a una sociedad que de por sí, no sé si condena hacia la palabra, pero bueno, que vea al uso libre de la sexualidad como muy, muy delimitado, pues. A pesar que estemos en el 2021, pues sigue habiendo como muchos prejuicios también alrededor pues de la libre vida de la sexualidad de cada quien. Y de libre movimiento. Y del libre movimiento del cuerpo y del goce y del disfrute, porque al final bailar, cantar genera serotonina, ¿no? Y dopaminas, y eso nos hace disfrutar, ¿no? O sea, entonces, cualquier género, vaya, ¿no? Pero sí, sin duda, o cualquier género que se baile o que incite al baile puede generar esto. Pero eh, el caso del baile, creo que para mí creo que es lo que o sea, es lo que atrae y que a su vez repele a ciertas personas, lo que tú estabas planteando, ¿no? Ujú, ujú. O ciertos sectores, no sé. Pero esos sectores, pues, son los que pueden estar, o les asusta simplemente el uso autónomo del cuerpo, ¿no? Y del disfrute y del goce, ¿no? Así, Ujú. y encuentran al reggaetón como ese chivo expiatorio, ¿no? Que está generando la decadencia de los oídos de cierta generación y del disfrute de las personas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, también por eso el libro me parece, o bueno, nos motivó, pues, ¿no? Generar este libro,
pues para mover, remover cosas en la gente que lo leyese, al que le llegue, y generar una conversación, que además es el inicio de, ¿no? O sea, por supuesto, esto no es un puerto de llegada, sino más bien es un detonador de más preguntas y de más cuestionamientos, y nada, ¿no? Y que lleguen a escuchar más voces también alrededor de esto. Pati, ¿tú qué piensas de esto? Sí. Pues mira, justo creo que también el libro, la idea con la que lo hicimos, fue también un poco discutir esta idea de que lo físico o que el cuerpo está como escindido del pensamiento, ¿no? Que está escindido de la actividad intelectual, ¿no? Porque al final, un poco también lo que queremos ahondar con varios de los textos es que, pues si hay alguna imposibilidad de mover las caderas, ¿no? O de mover las nalgas, ¿no? Pues hay como razones, ¿no? Más allá de la propia coordinación de uno, ¿no? Hay ahí un prejuicio, porque justamente el reggaetón se baila con la cadera, con las nalgas, ¿no? O sea, eso es como lo principal, ¿no? Está el perreo, que es justo imitar ciertos movimientos sexuales, ¿no? Entonces, pues esa restricción no viene solamente de que, pues de que, no som de que seamos arrítmicos, ¿no? Sino que viene por un montón de condicionamientos que hacen que no podamos mover esas partes del cuerpo con libertad, ¿no? O que incluso los hayamos como casi que separado, ¿no? De nuestras habilidades corporales, ¿no? Por ejemplo, ahí en el texto, justo también en el mío, hablaba de cómo las bailarinas de twerk, al final bailar twerk es un poco reconectar tu cerebro con tus nalgas, ¿no? Las chicas que bailan twerk, pues hacen cosas increíbles que no pensamos que pudieran ser posibles. Claro. Pueden mover una nalga independientemente de la otra, ¿no? Pueden dirigir su movimiento muy específico y seguir el ritmo de una canción, ¿no? Con las nalgas. Entonces es como, bueno, eso se puede hacer y cuando uno lo intenta, o sea, cuando lo intentas o cuando estás aprendiendo, o sea, sientes que es imposible, que cómo vas a lograr eso, pero conforme lo intentas, pues lo vas logrando eventualmente, ¿no? Entonces, pues ahí hay una separación, ¿no? Dentro de tu cabeza, ¿no? Con los músculos de las nalgas, ¿no? Y entonces de eso también tiene muchas cosas como implicaciones, ¿no? Sí. Que tienen que ver con una cultura, ¿no? Con una forma de ver el mundo, ¿no? Con rechazar todo lo que tenga que ver con las nalgas, con el culo, ¿no? O sea, como que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, pues también parte del libro es eso también, replantearnos esa relación, o sea, el cuerpo tampoco es una cosa que no tenga que ver con el pensamiento, ¿no? Al contrario, o sea, también es parte del pensamiento intelectual y queríamos también, al momento de hacer el libro, que el libro mismo también propiciara ese movimiento, ¿no? Al inicio del libro pusimos una playlist de las canciones que se mencionan, pues también para que estés leyendo y pongas tu playlist, ¿no? Veas los videos. O sea, un poco también el libro es una invitación a que te pares y bailes o que sientas, llevar. o que sientas una invitación a moverte, ¿no? Y por ejemplo, tanto es así que el primer texto del libro, bueno, después de nuestra introducción, es justamente una crónica de un par de bailarines que hicieron una pieza muy interesante en un jardín y es un poco la crónica de esa pieza en la que ellos están bailando y se están como integrando con esa naturaleza que tiene palpitaciones, que tiene, que los hace mover la cadera, que los hace sentir una sensualidad de la naturaleza, ¿no? Que nos interesaba que eso fuera el primer texto, ¿no? Porque no es una invitación como a lo intelectual, sino a lo sensorial, ¿no? O sea, de cómo eso hace que te muevas de cierta manera, ¿no? Y de cómo eso puede estar en la naturaleza o lo puedes sentir con los demás seres que compartes un baile, lo que sea, pero queríamos que esa fuera la invitación al libro, ¿no? Una invitación quizá no a intelectualizar el tema como solemos pensarlo, sino replantear el papel del cuerpo y del movimiento y del gozo en el ejercicio intelectual y en el ejercicio de la literatura y de la lectura, ¿no? Y en la actualidad que muchas veces, o sea, nos gusta pensar que somos una sociedad muy abierta y que ya aceptamos
cualquier cosa, cualquier fenómeno, cualquier situación, porque ya somos una sociedad con un pensamiento bastante abierto, pero en realidad no, en realidad estamos criticando siempre algo malo, ¿no? Siempre regresamos justo a esas críticas, a esos estereotipos que con el paso del tiempo se lograron vencer y ahora según sí, pero no. Y justo eso quiero mostrarles, esta historieta de, que acompaña a Jorge Comensal en su texto Las caderas que nos mintieron. A mí me gustó muchísimo porque es una pequeña historietita de dos personas que estaban escuchando música y de repente escucharon reggaetón y luego al final el chico se le quedó pegada la canción y pues ya, no hizo nada, ya no pensó, ya no pudo pensar. Entonces, es muy divertida esta historietita y creo que es un poco lo que estaba contando Patti, ¿no? O sea, no tiene que ver con hacer algo intelectual, solamente es con el sentido del goce, solamente es con la idea de disfrutarlo, como cualquier otro género musical, que eso es algo que nos debe de quedar claro, ¿no? O sea, están defendiendo a lo mejor, sí, quizás el reggaetón, pero como en su momento muchas personas no quisieron el punk, ¿no? Como muchas personas no quisieron el rock. Entonces, ahora el reggaetón es ese patito feo que está agarrando terreno y que sí, los jóvenes están o estamos consumiendo esta música que tenemos que tener ahí presente, ¿no? Y que no hacerle el feo y generar más estereotipos. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Vamos para el perreo. Que se van a divertir muchísimo, van a abrir su mente para entender este fenómeno del reggaetón. Está editado de Frutabomba, editorial independiente en Oaxaca, así también como por la UNAM. Entonces, ¿dónde pueden conseguir el libro? Cuéntenme un poco sobre eso. Bueno, el libro puede conseguirse en línea, digamos, por Libros UNAM, justamente gracias a esa coedición en la que la UNAM lanzó el año pasado una convocatoria, ¿no? Para editoriales independientes de libros casi terminados. Y nosotros pues conocimos la convocatoria, enviamos el proyecto, ya la maqueta prácticamente, y bueno, fuimos uno de los proyectos apoyados. Suponemos, si ya la UNAM ha abierto sus librerías, pues también ahí, en la Ciudad de México, al menos. Y si no, también en la Ciudad de México hay varias librerías independientes que aún tienen ejemplares, pero con toda seguridad en la red de librerías del Péndulo se puede encontrar. Y en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, en La Proveedora y sus varias redes de librerías también que están aquí. No sé si Pati quisiera complementar tu micrófono. Escuchamos, Pati. Tuve que venir a ver mi lista porque ya no me acuerdo bien de en dónde. En la Ciudad de México, pues en el Péndulo, en las librerías UNAM, en varias librerías independientes, que eso también ha sido pues muy padre para nosotros que nos han escrito, ¿no? Para decirnos que quieren tener el libro en sus catálogos. Entonces está en librería Clarice, en la cafelería también, que igual ahí si lo piden se los llevan a su casa. Con las chicas de Maleducada, que es un colectivo de chicas que tienen una librería virtual y que igual si lo piden se los llevan a su casa en la Ciudad de México. En Puebla en Profética, estamos en Chiapas en librería La Lilú y también en la Resi, también librería La Cosecha, en Guadalajara también en la librería Carlos Fuentes, en Elegante Vagancia, en Morelia en el Traspatio, ahí voy. Aquí en La Jícara, en El Anhelo, en La Proveedora, con nosotros también, y bueno, y algunos más que ahorita se me escapan, pero pues varios, y nos da mucho gusto que las librerías independientes pues se interesen en el libro y que nos busquen y que se puedan conseguir ahí. Qué padre, pues ya lo saben, vamos para el perreo, diviértanse leyendo este libro, entiendan el fenómeno, porque también hay un texto en donde explica más o menos las raíces de este género musical, entonces diviértanse, gócenlo, diviértanse con las ilustraciones que hay aquí, porque están muy padres y con cada uno de los textos. Así es que yo les agradezco muchísimo esta plática, chicos, en serio, para hablar sobre el reggaetón y no se pierdan de los contenidos que estamos sacando aquí en Scroll and Tap y vayan por su libro ahora sí, porque nos gusta hacer algo a nosotros, de veras se me estaba pasando, algo que hemos llamado el caguamómetro. Entonces, medimos en caguamas cuánto cuesta un libro. Entonces, este libro yo recuerdo que lo compré en 250 pesos más o menos. Entonces, son cerca de, o sea, sí, el precio estándar que hemos puesto aquí en Scroll and Tap de una caguama son 35 pesos. Entonces, son alrededor de unas que 7 caguamas y... Ajá. Sí, ¿no? Más o menos, 7, 8 caguamas. Entonces,
Inviertan 7, 8 caguamas en este libro, vamos para el perreo, entonces el caguamómetro encendiéndolo. La misma diversión, que lo garantizamos. Va a ser la Van a misma dar las mismas diversión. ganas de bailar que con las 7 Exacto, justo así. Muchísimas gracias, Pati y Juan Pablo, por esta conversación que disfruté muchísimo y vayan por este libro. Compártanos, denos like si les gustó esta entrevista, así que abrazos y besos hasta Oaxaca. Muchas gracias, chicos. Nos pueden seguir en Instagram, Frutabomba, Twitter, ahí. Exacto, ¿cómo los encuentran a ustedes en la editorial, en redes sociales? En Twitter como Frutabomba Editorial y en Instagram igual, ¿no? Frutabomba. Editorial Frutabomba, sí. Facebook igual. Sí. Y nada más quería agregar, que siempre se me olvida decirlo, que los textos son de autores y autoras mexicanos y mexicanas, pero también de Colombia, de Chile, de Cuba, de Puerto Rico, de Perú. Entonces queríamos tener la mayor cantidad de voces posibles y además de muchos géneros. Así que van a encontrar cuento, poesía, ensayo, entrevista, ilustraciones, instrucciones para bailar el gran perreo, de todo. Es muy completo. Sí, justo así. Muchísimas gracias, chicos. Ahora sí, un saludo hasta allá. Gracias. Gracias. Gracias a ti.